Listo. Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Bendito sea Dios, quien nos da la vida y nos permite reunirnos con Jesús resucitado y recibir sus enseñanzas y dirección espiritual. Sabemos que Él desea que aprovechemos este tiempo de vida para convertirnos cada vez más a Él y a su reino de misericordia. Aprovechemos entonces, hermanos y hermanas, que aún tenemos la oportunidad de disponernos libremente a nuestra salvación. Estamos vivos hoy, ahorita, hermanos y hermanas. Es de aprovechar, ¿no creen ustedes? Hay que aprovechar que estamos vivos. Hay muchas personas que hoy, en este momento, hubieran querido todavía estar vivas y han partido a la casa del Padre. Entonces, es un milagro. Es un milagro que Dios permite a nosotros dar, primero tomar conciencia de que estamos vivos y del don maravilloso que Dios nos da para poder hacer con ese tiempo de existencia que Él nos da, aprovecharlo al máximo para convertirnos a Jesús y ayudarlo a que nos salve, que es el fin último al cual nosotros aspiramos. En las enseñanzas pasadas hemos aprendido a disponer cada uno de nosotros nuestro corazón transfigurado por el mismo corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Nos ha dado su propio corazón. Hermanos, esto espero que ya quede claro en su conocimiento espiritual. El corazón que tú tienes actualmente es el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Ese es el corazón que tienes ya. Y desde ese corazón se refleja la gracia de Dios y se traspasa y se representa en la mirada de misericordia de Jesús, que es también la mirada que ahorita ya tenemos nosotros. Nos hemos apropiado también, no solo de su corazón, sino también de su mirada misericordiosa. ¿Verdad? Qué lindo es eso. Qué lindo saber que mi corazón ya no es el mío, sino que es el del Señor. Y mi mirada ya no debe ser la mía, sino que debe ser la mirada de Jesús, donde Él mira con misericordia toda la creación, así como yo. Y no solo la mira, sino la contempla. Contempla, hace esa contemplación de la belleza, de la pureza, de la santidad de todo lo creado. Como dijo Dios Padre en la enseñanza pasada, vio que todo era bueno. Y dentro de eso que todo era bueno está el hombre y la mujer, nosotros, hermanos. Entonces, ese ser buenos por creación de Dios, ¿verdad? En Jesucristo, nosotros no solamente tenemos esa bondad que Dios nos ha dado, sino que también tenemos ese corazón misericordioso eucarístico de Jesús y su mirada. Esa mirada que transforma toda nuestra existencia, hermanos. Ahorita, a donde hemos llegado con nuestras enseñanzas, bendito sea Dios, debe de habernos ya transformado toda nuestra existencia como cristianos que somos. Y para poder seguir aprendiendo de esto, porque es tan profundo que es maravilloso el conocerlo, pues el día de hoy aprenderemos cómo adentrarnos por los caminos de esa contemplación, esos caminos de vida a lo que nos lleva Jesús, para que usemos su mirada y para que llevemos su corazón. Entonces se llaman caminos de contemplación. Y esos solo se pueden vivir en el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces el tema de hoy se llama Caminos de Contemplación en el Espíritu Santo. Por eso se llama así. Bueno, en síntesis, hermanos, lo que el Señor quiere que aprendamos es que ya teniendo el corazón misericordioso eucarístico de Jesús, que lo recibimos en la consagración de la Santa Misa y cuando comulgamos con Él, al salir de la Santa Misa, ya llevamos su corazón de misericordia en Eucaristía, porque nos hemos hecho Eucaristía con Él, o sea, hemos comulgado con la Santísima Trinidad y somos enviados a llevar esa misericordia y esa comunión a nuestros hermanos, especialmente a través de nuestra propia mirada, que es la mirada de Jesús. La mirada de misericordia de Jesús, como mira Jesús toda la creación. ¿Verdad? Entonces,
Ya que tenemos esa conciencia de que nuestro corazón es ese corazón de misericordia y nuestra mirada es la mirada de misericordia de Jesús, entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos cómo caminar en esa contemplación a la que nos invita Jesús. ¿Cómo caminó Jesús en los evangelios? ¿Cómo caminó Jesús en la palabra de Dios? ¿Cómo caminó Jesús guiado y lleno del Espíritu Santo? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Verdad? Entonces, el primer momento que vamos a estudiar, porque esta enseñanza tiene dos momentos, el día de hoy vamos a ver el primer momento. El primer momento nos va a ayudar a aprender cómo podemos nosotros adentrarnos en esos caminos de contemplación. ¿Verdad? ¿Cómo podemos aprender nosotros para vivir la experiencia de la misericordia de Dios que ya mora en nosotros y que se refleja en nuestros ojos, como la de Jesús? ¿Cómo poder caminar con ella y qué es lo que vamos a encontrar? Y entonces viene el título del primer momento, se llama ¿por qué es necesaria la oración? Y dirán ustedes, bueno, y pues, la verdad que ¿por qué va a ser necesaria la oración si estamos hablando de un camino de contemplación en el Espíritu Santo? Bueno, pues como nosotros no sabemos, el Señor nos va a enseñar. ¿Por qué es necesaria la oración? Hermanos de la comunidad, hombres católicos San José, y a las personas y hermanas que nos van a ver este video. Es necesaria la oración porque necesitamos la oración para adentrarnos por caminos de contemplación. ¿Qué significa? Dejar obrar al Espíritu Santo en nuestro interior para que el mismo Espíritu Santo refleje en mí la faz de Cristo en todas las situaciones de mi vida. Mire qué lindo es. O sea, pues de que a través de la oración nosotros nos vamos a poder adentrar en esos caminos que nos conducen a contemplar como Jesús. Y para ello tenemos que dejar que a través de la oración obre el Espíritu Santo. Tiene que ser una oración cristiana, tiene que ser la oración en el Espíritu Santo. Para que el mismo Espíritu, dice, refleje en mi cara, en mi faz, ¿verdad? En mi rostro, el rostro de Cristo en todas las situaciones de mi vida. Por lo tanto, lo que estamos aprendiendo es que a través de la oración, cuando nosotros vamos a aprender a hacer esta oración de contemplación que vamos a estudiar, se nos tiene que notar en que nuestra faz, nuestro rostro, refleje el rostro de Jesús. Y usted sabe que un rostro puede reflejar alegría o puede reflejar tristeza, puede reflejar entusiasmo, puede reflejar sufrimiento, puede reflejar, ¿verdad?, enojo, ¿verdad? Pero usted bien sabe también de que hay enojos como los de la mamá cuando regaña al niño, pero que sus ojos están llenos de la ternura de Dios, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las cuales recibimos una reprimenda, nosotros cuando éramos niños o ahora ya adultos, de alguien que nos ama y nos hace una reprensión amorosa. En sus ojos se mira el amor, aunque en su faz esté un poco endurecida. Pero ahora el Señor nos dice que si nosotros practicamos la oración de contemplación, el Señor nos va dando su propio rostro, el rostro de Cristo, para todas las situaciones que tengamos en nuestra vida. Y ese, digamos, sería el fruto de poner en práctica la enseñanza que vamos a recibir. Entonces, la pregunta que debieras hacerte, como me la he hecho yo, es, ¿deseo yo reflejar en mi cara, en mi rostro, el rostro de Jesús? En todas circunstancias de mi vida, ¿deseo eso? Si yo deseo eso, entonces yo tengo que disponerme a adentrarme en esos caminos que me conducen a aprender a contemplar, ¿verdad?, a través del poder del Espíritu Santo, la creación entera. Fíjense, hermanos, que le decía a Alfredito hace unos días que no tenía el tema todavía definido, ¿verdad? Porque yo recibo en el transcurso del tiempo, me encuentro con lecturas y con temas variados. Incluso busco, ¿verdad?, cuál va a ser la liturgia del día y la liturgia del domingo y todo para ir
siempre acompañando a la iglesia, ¿verdad? Pero hay momentos en los que recibo temas varios, ¿verdad? Y van apareciendo por ahí por diferentes fuentes, me lo envían, lo busco, lo encontré en una publicación, etcétera. Y le decía yo a Alfredito, no, es que todavía el Señor no me ha dado luz verde. No me ha dado luz verde. ¿Cuál es la enseñanza que quiere que comparta pues este miércoles? ¿Verdad? Hasta que el Señor me iluminó y cómo sé yo que el Señor me está ayudando en la elección, pues fíjese que empiezo a sentir una paz enorme y un gran gozo y una premura, ¿verdad? Y una urgencia por comunicar el tema. Y entonces ya cuando me lo da, yo ya quisiera estarlo dando ahí predicando, porque no, ya no cabe en mí, ¿verdad? Pero que yo tengo que pasar todavía mi etapa de que después de que ya se elige de esa manera el tema, pues yo lo tengo que estudiar, ¿verdad? Lo tengo que estudiar y lo tengo que interiorizar. Y entonces, al hacer esa interiorización, yo quiero decirle, hermano, que verdaderamente yo le pido al Señor que a usted, hermano y hermana, le ayude, como me está ayudando a mí a comprender estos conocimientos que son espirituales. Yo le pido a Dios que lo ayude a usted hoy, ¿verdad? Primero a comprender el milagro que sucede en la Eucaristía. Es un milagro portentoso, ¿verdad? Que a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, de esa consagración que hizo al Padre, nosotros podemos asumir su propio corazón de misericordia y encontrarnos con la misericordia de la Santísima Trinidad. Es un milagro eso, maravilloso. Y que además de eso, Él nos permita comulgar con Él porque lo comemos y bebemos, comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre y asumimos su alma y su divinidad. Y entonces esa comunión que hacemos con Él, ahí cierra, digamos, ya la enseñanza primordial de cómo un discípulo misionero de Jesús llega al momento cumbre de su preparación, cuando llega a reconocer esto, a reconocerse que él va a imitar a Jesús, pero lo va a imitar en sus propios sentimientos. Decía Pablo, tengan los mismos sentimientos que Jesús. ¿Cómo voy a tener yo los mismos sentimientos de Jesús? Solo si me da su corazón. Y entonces eso es lo que pasa en la Santa Eucaristía, hermanos. Que nosotros vamos y nos debemos preparar para ese encuentro con el Señor. Y entonces, como ya lo vimos en las enseñanzas pasadas, que es bueno seguirlas viendo y volverlas a ver y leer los PDF, hermanos. Perdonen que insista. Háganlo, hermanos. Es una enseñanza, mire, que muchas personas han deseado tenerla y recibirla y no la han podido recibir porque todavía no la han escuchado. O tal vez la han leído, pero les ha costado mucho interpretar el lenguaje con el que ha sido descrita este milagro de Dios. Yo he tratado de comunicárselas de la mejor manera posible, con palabras sencillas para que todos la podamos comprender. Y es muy sencillo, es encontrarnos con ese Jesús resucitado en cada Santa Misa. Quiere decir que yo me encuentro con Él, pero Él se encuentra también conmigo y entonces Él me da su corazón. Y como yo voy asumiendo el corazón de Jesús, Él agarra el mío que está lleno de podredumbre, pecado, de los malos hechos que hemos ocasionado a otras personas, a nosotros mismos, inocentes o culpables de nosotros de haber cometido los errores, ¿verdad? Y nos invita a poner todo eso en su cruz en el momento de la consagración. Y entonces nos unimos a la cruz de Jesús y ahí está el Señor redimiendo nuestros pecados y redimiendo el dolor que hemos causado y que nos hemos causado. Y también nos utiliza para redimir a aquellos a los que les hemos hecho daño. Entonces ahí se está ocasionando ese milagro de redención, no solo para unos, sino para otros. Y en ese momento en el que entran otros también, ya en la ecuación esta del amor misericordioso de Dios, es cuando entramos a la Santísima Trinidad y se convierte en Eucaristía, que es comunión. Y ese es el reino de Dios. Es vivir en el corazón eucarístico de la Santísima Trinidad
en Jesucristo nuestro Señor. Ese milagro que ya lo hemos recibido, pero que debemos de consolidarlo cada vez más, sucede en cada Santa Misa a la que participamos. Y entonces ese participar en esa Santa Misa debe llenarnos a nosotros de ese corazón de misericordia de Dios, no importa cómo hayamos llegado. Pero ahí es donde debemos depositarnos nosotros mismos y nuestros sufrimientos, dudas y necesidades, enfermedades y dolores. Y abandonarnos en la cruz de Jesús como Él se abandonó por amor al Padre. Y decirle, Padre, aquí estoy con Jesús. Por Él, con Él y en Él. Y entonces ese corazón que estamos manifestando ahí por la gracia de Dios en el corazón de Jesús es aceptado inmediatamente por el Padre. Y entonces nos redime por la sangre de Cristo y nos da su Espíritu Santo y nos llena de santidad. Y en ese momento, hermanos, en que nos consagramos con Dios, Dios nos está santificando y nos hace partícipes en el momento en el que comemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús en la Sagrada Hostia y comulgamos con Él. En ese momento, Él nos convierte en Eucaristía como Jesús. Ahí nos convertimos en Jesús. Ya el que comulga de esta manera, ya no es el mismo, es Jesús. Esto nos cuesta comprenderlo, hermanos. Porque imagínense que si nosotros lo llegamos a comprender, por eso le pido al Espíritu Santo que trabaje en este momento en su corazón y en su mente. Cuando salimos inmediatamente de comulgar con el Señor, somos santos, hermano, hermana, santos. Y entonces somos enviados a vivir en santidad. Somos enviados a llevar la buena nueva de ese amor misericordioso que hemos celebrado en Cristo. Somos enviados a llevar el mensaje del amor de Dios, la predicación de la buena nueva, para que todos los hombres se salven como nosotros nos estamos salvando. Ahí valoramos entonces, hermanos, el por qué el Señor ha fundado su Iglesia Católica y la ha llenado de todos los frutos de la gracia que son los santísimos sacramentos. Hay otras iglesias que no tienen todos los sacramentos, les hace falta esa riqueza. Hay otros hermanos que no practican como nosotros la Eucaristía y se pierden de esa riqueza, porque aún no han llegado a esa profundidad de conciencia. Le pedimos al Señor hoy que los incluya. No es que sean malos, son buenos, y si creen en Cristo van a obtener su salvación, si son bautizados en Él. Pero el Señor no quiere solo la salvación, quiere que nosotros manifestemos la riqueza de su gracia. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos continuamente estar en una enseñanza, porque todos que ya sabemos que en Jesucristo está la salvación y si lo hacemos nuestro Señor, pues Él nos está salvando y nos ha salvado ya, pero tenemos que apropiarnos de la salvación como una herencia que nos han dejado, pero que si no la vamos a recoger no la podemos disfrutar. Pues lo mismo es la salvación en Jesucristo. Tenemos que ir a recoger la herencia. ¿Y cómo se recoge? Pues siendo discípulos misioneros de Él y participando de su vida. Y esa vida la recibimos en los santos sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Entonces ahorita ahí vamos, hermanos, conscientes de que yo salgo santo con el corazón de Jesús, con su misericordia en mi corazón y se trasluce por mi mirada. Y entonces ya mi mirada salir inmediatamente de comulgar con el Señor, ya mi mirada ya no puede ser la misma mirada. Pero eso es lo que a veces nos cuesta comprender. Y eso es lo que a veces nos cuesta creer. A veces es cuestión de fe. Nos cuesta creer. Creemos tal vez que como somos tan pecadores, el Señor no tiene poder para cambiarme. O a veces no queremos cambiar. Entonces el Señor nos dice, mire, ya con mi corazón y con mi mirada, a partir de ese momento ustedes ya van a vivir una vida diferente de toda la que han vivido de aquí para atrás. Y eso es lo que le he pedido al Señor, hermanos y hermanas, que ustedes a partir de hoy ya no pueden ser los mismos, hermanos. Y si usted sigue siendo el mismo, vea de nuevo los videos anteriores que hemos hablado sobre desde la paternidad en Cristo hasta la fecha.
que hemos hablado sobre la Eucaristía, porque hay que profundizar eso. Hay que asumirlo, hay que agarrar el corazón de Jesús que nos lo está dando, hay que tener el corazón de Cristo en nuestro corazón y mirar como mira Jesús. Si yo no soy capaz de mirar como Jesús, no puedo contemplar. Entonces el tema de hoy dice que para que puedas contemplar es necesario adentrarse en un camino. O sea, hay que caminar, hermano. Y en ese camino uno tiene que estar decidido a llegar al final del camino. ¿Verdad? Entonces hoy la pregunta es, ¿tú quieres verdaderamente aprender a mirar y a contemplar la creación como la mira Jesús? Esa es la pregunta. Porque si es solo el conocimiento, ya lo hemos visto en otras ocasiones, muy bonito, qué lindo y todo, pero al Señor no le interesa eso. A Él le interesa que nosotros tengamos su propia mirada. Eso es lo que le interesa. Que nosotros tengamos su propio corazón. ¿Verdad? Ya, a partir de ahorita. Y que nos adentremos en esos caminos de la contemplación para ir aprendiendo a manejar estas nuevas circunstancias, esta nueva visión que yo tengo de mi propia vida y de las personas que amo y de todas las otras personas y de lo que nos pasa, las circunstancias que nos pasen, la creación completa. Y para ello dice que yo debo alimentar eso, además de la Eucaristía, yo debo de entrar en un diálogo con Dios y mantenerme constantemente en ese diálogo en donde dejo que el Espíritu Santo me siga alimentando de la gracia y del amor de Dios. Por eso es necesaria la oración. Una de las actitudes que los evangelios resaltan más de Jesús mientras cumple su misión es la frecuencia con la que acude a la oración. Pero fíjese, hermano, que antes de entrar a esto, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad porque eso es necesario que nosotros profundicemos esto y que estemos bien conscientes de eso. La vez pasada vimos cómo mira Jesús con alegría, ¿verdad? Y los evangelios nos comparten y comunican la experiencia que vivió Jesús. Y entonces nosotros escuchamos esas parábolas y la palabra de Jesús expresada por los apóstoles, por los evangelistas, guiados por el Espíritu Santo. Pero hoy nos pide el Señor que nosotros seamos capaces de contemplar todo eso que Él vivió con los ojos de Jesús y con su propio corazón. Entonces, eso ya hace una diferencia enorme, hermanos. Porque yo les aseguro que hasta hoy lo que hemos hecho es escuchar la palabra del Señor y la vamos viendo poco a poco. Ustedes lo han aprendido conmigo, de ir poco a poco, versículo por versículo, viendo quiénes son los protagonistas, cuál es el contexto en el que se está desarrollando la cita bíblica, cuál es el mensaje de Jesús. Todo eso es bueno y qué bueno que lo hemos hecho. Pero ahora, lo mismo que hemos hecho, lo que nos ha permitido aprender, ahora nos pide el Señor que lo veamos como Él lo vivió. No solo lo que expresó, sino como Él lo vivió, como Él lo contempló. ¿Verdad? Espero que esté comprendido esto, hermanos. O sea, ya no podemos escuchar el Evangelio, leer el Evangelio, simplemente como lo hemos venido haciendo, como una materia de estudio, una materia de encontrar el mensaje que tiene guardado el Señor para nosotros. Y eso es bueno, hay que seguirlo haciendo. Esa es la parte reflexiva de la palabra de Dios. Pero ahora nos pide que en de esa reflexión que hemos hecho, ahora, llenos de esa reflexión, contemplemos cómo lo hizo Jesús. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda que vimos en el anterior que el maestro de la ley le preguntó que cómo podía él accesar a la vida eterna? Y empezaron con el diálogo con Jesús, ¿verdad? Que Jesús le preguntó, bueno, ¿y tú qué crees? ¿Verdad? Que dice, en tu conocimiento, ¿cuál es el mandamiento que nos conduce a la vida eterna? Y entonces este maestro de la ley le dijo, el primer mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, eso ya lo vimos. Y ya vimos que el Señor fue
misericordioso con él porque le dio hasta la oportunidad de salir y hacerse ver delante de las personas con su conocimiento sobre la ley. Eso también lo vimos. Pero hoy el Señor quiere que contemplemos esa circunstancia que sucedió ahí. Hoy quiere que nos pongamos en el lugar de Jesús. ¿Qué sintió Jesús? ¿Cómo miró Jesús a este maestro de la ley? ¿Qué enseñanza quería darle, puesto que él mismo, al permitir la pregunta y al repreguntarle a él ya sabía qué le quería enseñar? De todo, pero ¿cómo lo vio él? ¿Cómo vio Jesús a este maestro de la ley? No como lo veo yo, sino cómo lo vio él. Pero dice la enseñanza que hemos recibido que él no lo vio, él lo contempló. Y entonces esa mirada misericordiosa de Jesús para ver a este maestro de la ley que es un hijo de Dios, que es un creyente en el único Dios, ¿verdad? Que estaba preparado en la ley que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Que tenía ese conocimiento, que era religioso. ¿Cómo lo vio Jesús? ¿Lo vio condenándolo? ¿Lo vio con esos ojos de la madre, como la madre mira al niño? ¿O lo mira como nosotros miramos a veces a la gente que nos hace una pregunta indiscreta o capciosa? ¿Cómo miramos nosotros? Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, hermanos. ¿Cómo mira Jesús? La misericordia que Él le da a aquel que le pregunta, qué bueno, ¿cómo lo vio Él al preguntar? ¿Se puso feliz Jesús porque le hubiera hecho la pregunta? Porque nosotros en nuestro pensamiento, de nuestra cultura humana en la que hemos vivido, una pregunta capciosa no está muy bien recibida a veces, ¿verdad? Nosotros nos enojamos y decimos, ¿y este que se cree? Y, este cree que me va a hacer caer a mí. Y esa suficiencia personal, ¿verdad? O eso ponerse a la defensiva, este me quiere fregar, yo, ¿verdad? Ya trae otros sentimientos internos. Ya nuestra mirada ya no es la mirada de misericordia de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere que aprendamos. Que cuando nosotros asumimos el corazón de misericordia eucarístico de Jesús en la Eucaristía y comulgamos con el Señor, Él nos da su mirada para que miremos como Él. Pero tenemos que dejar de ver como vemos nosotros, hermanos. Y ese es el camino de la contemplación. ¿Cómo dejar de ver como miro yo? Para ver y contemplar con misericordia, como mira Jesús. El ritmo del ministerio de Jesús está, en cierto sentido, marcado por los momentos en que se dirige al Padre. ¿Cómo se dirige al Padre? Dígame usted. Piense, hermano. Se dirige al Padre como usted y yo nos dirigimos a Él. ¿Desde qué profundidad se dirige al Padre? ¿Con qué sentimiento le habla al Padre? ¿Con qué respeto? ¿Con qué contemplación Él contempla al Padre? Los ojos de Jesús brillan cuando habla con el Padre. Se realiza Jesús cuando habla con el Padre. Mire, yo he visto a algunos de ustedes, lo han visto también, ¿verdad? Cuando algunos de nuestros hijos o nietos, más que todo cuando son pequeños, que se le quedan viendo a uno de una manera tan especial, que dicen, ¡ala! Ellos están pensando qué maravilloso es mi papá o mi abuelito. ¡Hola! ¡Qué grande es y qué poderoso! ¡Ay! ¡Hola! ¡Qué autoridad! Y se sienten orgullosos, ¿verdad? Y asombrados de ver alguna actitud del Padre, ¿verdad? Buena, por supuesto, ¿verdad? No de miedo, sino de esa mirada de asombro, ¿verdad? De admiración que tiene. Pues esa mirada, hermanos, es la mirada de Jesús para su Padre.
Y así dice que debe ser nuestra oración. Así debemos ver al Padre. Así debemos contemplarlo en su santidad. ¿Qué reconoce Jesús en su oración cuando le enseña a sus discípulos y a nosotros la oración? Primero, Padre, esa expresión de amor, de un corazón misericordioso, eucarístico de Jesús, que dice Padre, Abba, Papito, Papito nuestro, porque es Eucaristía, Papito nuestro. Nada de egoísmo, nada de isla, es nuestro, comunidad, iglesia. Papito nuestro. Y inmediatamente dice que estás en el cielo, estás en la gloria, donde todo honor, poder y gloria es para ti, Padre. Y verdad, y su corazón no se puede detener y le dice, santificado sea tu nombre, santo tu nombre, Señor. Santo eres tú, Padre lindo. Solo ahí, mire que lleguemos ahí, en esa oración, ahí está la contemplación a la que se refiere este texto, Max. Entonces, por eso que Jesús, cuando se encuentra, dice, durante su ministerio, se encuentra constantemente acudiendo a la oración, especialmente con el Padre. ¿Cómo no? No iba a alimentarse de la fuente del amor. ¿Cómo no iba a hablar con su Padre que está en los cielos, el Santo, al que ama a Él con todo su corazón de misericordia? Y entonces ese llamado a la oración no es una obligación para Jesús, sino que es un privilegio y no es obligación, sino que es una necesidad. Entonces, hermano, aprendamos en este momento que esos caminos de contemplación inician, se les da continuidad a esa contemplación a través de la oración, y especialmente la oración al Padre. Y toda actividad que realicemos, hermanos, mire, Jesús se recoge en oración antes de su bautismo. ¿Paró? Se recoge en oración la noche previa a la elección de los 12 apóstoles. También en el momento antes de la transfiguración. En el huerto de los olivos, mientras se prepara para enfrentar la pasión. En conclusión, hermanos, el Señor dedicaba mucho tiempo a la oración. Y aquí me detuve, yo dije, bueno, Carlitos, ¿y tú cuánto tiempo estás dedicándole a la oración? Y entonces mire que recibí un buen zarandeo. Porque ni sumando todos los minutos que oro, hago una buena porción de tiempo. Y entonces comprendí que esa enseñanza es eso. Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración. Y yo, al anochecer, la noche entera, dice, o muy de madrugada, o en medio de una jornada de intensa predicación. En realidad, Jesús oraba constantemente y recomendó repetidamente a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Antes de seguirnos cuestionando en esto, porque usted ya sabrá cuántos minutos ora al día. ¿Usted lo sabrá? ¿Por qué este ejemplo y esa insistencia del Señor Jesús en la oración? ¿Por qué es necesaria la oración? En realidad la oración es necesaria porque esta responde, dice, a los deseos más íntimos del hombre que ha sido creado para entrar en diálogo con Dios y contemplarle. Diálogo y contemplación. A veces es un monólogo nuestra oración. Pedir, 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 pedir. A veces dar un poco de gracias. Y ya. Pero hablar con Él.
y menos contemplar. Contemplar en el silencio, por ejemplo, hermano. Así como usted contempla las olas del mar. Está sentado ahí en la playa y usted se pone a contemplar el mar. No está pensando en nada. No está llevando la velocidad inicial y la velocidad final dividida por 2 para sacar el tiempo de la ola. No, no lo está haciendo. Sino que está viendo esa grandeza, ese movimiento de agua, está escuchando el olor a sal, a la arena. Ahí está, contemplando usted. Pues eso nos pide el Señor, que aprendamos a contemplarlo a Él. Así como Jesús nos enseña a orar porque Él contempló al Padre. Y entonces esa fue la oración que nos dio. El fruto de la contemplación al Padre es la oración del Padre nuestro, porque lo contempla. No lo mira, ni lo ve, ni lo observa. Contempla. Contempla su pureza, su santidad, su voluntad. Contempla su misericordia, contempla su providencia. Por eso incluye todo eso en el Padre nuestro, porque lo ha contemplado en el Padre. Y como Él viene a reflejarnos al Padre, Él nos refleja en el Padre nuestro todas las virtudes del Padre. Pero la hace de manera que la hagamos nuestra, como hemos aprendido en las enseñanzas, de que cada cita bíblica la tengo que hacer mía, pero ahora ya no solo mía, sino que tengo que contemplarla mía, pero con los ojos de Jesús. Como vio a la madre de a la viuda de Naín, en el sepelio que llevaban ahí el féretro al cementerio de su hijo. ¿Cómo miró a esa madre? Eso es lo que quiere el Señor que aprendamos. Él contempló una madre. Y definitivamente contempló en ella a su madre, Virgen María. Definitivamente. Y esos ojos de misericordia que se traducen por Virgen María llena de gracia, Jesús lo muestra a la madre que está sufriendo por la muerte de su hijo. La vio con misericordia, con sus ojos de misericordia, porque Él tiene un corazón de misericordia. Y eso quiere Jesús que aprendas tú a ver, y yo, así, todo lo que te sucede en todo momento. Ya no la mirada juiciosa y menos condenatoria, sino la mirada misericordiosa para todo lo que me rodea y los que me rodean. Todos, aún el enemigo, aún el que me quiere hacer daño. En realidad es la oración, ¿verdad? Satisface esos deseos íntimos que nosotros tenemos de tener un diálogo y una contemplación con Dios. Pero la oración es sobre todo, dice, un don de Dios, hermanos y hermanas. Es un regalo que Él nos ofrece. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración, dice el Catecismo de la Iglesia. El Dios vivo y verdadero, Jesucristo, llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. El caminar del hombre es siempre una respuesta. ¿Qué significa esto? Que la iniciativa siempre es del amor de Dios para nosotros. La oración consiste en que nosotros le respondamos al amor de Dios que recibimos. Ese amor de Dios que recibimos. ¿Verdad? Hoy hablábamos con mi hijo, Carlos, y él me compartía algunas experiencias, ¿verdad? Y bueno, asistió a uno de los retiros de esos discípulos de Maús, ¿verdad? Y yo le conté la mía también, ¿verdad? Cuando yo llegué a María Auxiliadora para recibir el seminario de vida en el Espíritu, que habían algunos hermanitos muy interesados en saber
qué era lo que me estaba sucediendo y por qué había llegado al retiro para saber por qué orar por mí, ¿verdad? Y yo llegué y dije, mire, lo siento, ¿saben qué? Pidan por mis necesidades, ¿verdad? Sí, pero sería bueno que nos compartieras tus necesidades para que podamos orar mejor por ti, me dijeron, ¿va? Sí, les dije, pero gracias. Eh, yo prefiero que Dios ya sabe cuáles son mis necesidades. Pídanle al Señor que me cubra mis necesidades, ¿verdad? Le compartí esto a mi hijo, ¿ah? Pero recibí una gran enseñanza de él para todos nosotros. Me dijo, fíjate que a mí me pasó algo similar, ¿verdad? Entonces, yo pasé, me dijo, porque me pasaban a uno adelante, y les dije, miren, pues, miren, yo no es que haya venido al retiro porque tengo la necesidad de, de algo especial y todo. Yo vine al retiro porque yo quiero darle gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado y ha recibido. Ah, le dije yo, mijo, qué gran enseñanza les diste. Y a mí también. Y es que a veces las personas vamos a los retiros, pero no necesariamente porque tengamos una necesidad, algo específico. Hay personas como tú que nos enseñan de que también se puede ir a un retiro a darle gracias a Dios. Y así debe ser nuestra oración. A veces no necesariamente tiene que ser todo para pedir, sino que simplemente podemos orar para darle gracias a Dios. Así me decía el hermano Freddy. Ya le estoy dando gracias a Dios por todo lo que me ha dado y me está dando y me dará. Está bien, Freddy. Gracias a Dios, sobrellevando la enfermedad sin mayores síntomas. Ya pronto estará con nosotros. Igual que Rafael Ramírez, que nos puso ahí que va a, pronto a integrarse también de nuevo en las enseñanzas. Entonces dice, en esa necesidad de Dios, no solo hay una necesidad de comunicarnos con Dios, sino que Dios nos da ese don, como le dio a mi hijo ese don para enseñarle a ellos y a nosotros hoy, de que también podemos orar para dar gracias y no necesariamente porque tengamos una necesidad. Y también le decía yo a él, bueno, pues hay que ser prudentes en toda comunidad y en todo retiro, a, a respetar la intimidad de cada persona que llega con nosotros para que cuando ya esté lista y quiera y lo desee y sea necesario, pues el Señor le dará el don para compartir el testimonio. Pero no siempre en el tiempo que yo quiero o cuando yo quiero, sino cuando el Señor da la gracia. Igual pasa con la oración, hermanos, por eso le he pedido al Espíritu Santo nos ayude a todos con el don de la oración contemplativa. Ese don que el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él en la oración. Esa iniciativa nace de su amor para cada uno de nosotros. Y entonces en la oración se nos permite darle la respuesta. Bien, hermanos. Entonces ya para ir concluyendo, para imitar a Cristo y participar de su vida, es imprescindible ser almas de oración. A través de la contemplación del misterio de Dios, fíjese, revelado en Jesucristo, nuestra vida se va transformando en la suya. Estos párrafos, mire, tienen una enseñanza enorme. Primero dice que para que podamos imitar a Jesús con su corazón de misericordia y su mirada misericordiosa y participar de su vida, la vida del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, es imprescindible, dice, que seamos almas de oración. Almas de oración. Que nuestra alma sea como el alma de Jesús en constante comunicación con la Santísima Trinidad. Ya las enseñanzas que hemos recibido anteriormente es un conocimiento y una gran sabiduría, hermanos.
Pero ahora nos pide el Señor que con ese conocimiento y sabiduría que hemos adquirido, ahora nos adentremos más profundamente en la práctica de la oración. Quiere decir que todo eso que hemos recibido y aprendido, que queremos imitar a Cristo llevando su corazón de misericordia eucarístico, queremos asumir su propia mirada, lo vamos a obtener y lo vamos a mantener firme en nuestro testimonio de vida únicamente si nuestra alma es un alma de oración. Y entonces dice que a través de esa oración, que debe ser contemplación del misterio de Dios revelado en Jesucristo, nuestra vida se va a ir transformando en la suya. Que esa era la pregunta que uno de los hermanos me hacía en relación a estas. Ay, ¿cómo voy a vivir yo el corazón misericordioso de Jesús? ¿Cómo voy a tener yo su mirada, hermano Carlos? Eso se me hace muy dificilísimo. Y hoy nos está dando el Señor la respuesta al hermano y a nosotros. Tenemos que orar, hermanos. Y esa oración tiene que ser una oración de contemplar el misterio de Dios que ha sido revelado en Jesucristo nuestro Señor. De esa manera, en la oración, el Señor nos va transformando en Él. Salimos de la comunión siendo Jesús, pero para seguir siendo Jesús, debemos de mantenernos con un alma de oración en contemplación. Entonces se va a hacer realidad aquello que San Pablo comentaba a los corintios. Ponga atención, hermano. Mire lo que Pablo ya decía. Y con esto ya cerramos la enseñanza de hoy. Dice, en Primera de Corintios 1. 3, perdón. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados en su misma imagen, cada vez más glorioso, conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. Ahí está el resumen. A todos nosotros, dice, que con el rostro descubierto, que quiere decir con nuestro rostro puro, con nuestro rostro santo, con nuestro rostro ya consagrado a Dios, como brilla nuestro rostro reflejando el amor de Dios al nomás comulgar con Jesús. ¿Verdad? Entonces, con el rostro descubierto, dice, y ahí vamos a estar ya reflejando, dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Así salimos de la comunión, hermanos. Nuestra faz, nuestros ojos, que reflejan lo que tenemos en nuestro corazón de misericordia eucarístico, ya se refleja, dice, como en un espejo, la gloria del Señor. La gloria del Señor. En nuestra cara, en nuestros ojos. Y entonces dice que a través de eso, ¿verdad? Y mantenernos en esa sintonía de Dios, en la oración contemplativa, vamos siendo transformados en su misma imagen. Yo quiero tener la imagen de Jesús, yo quiero ser como Jesús. Y cada vez dice que nos vamos viendo más gloriosos. Fíjese que ya se manifiesta la gloria del Señor en nuestra cara, pero cada vez nos vamos volviendo más gloriosos, dice, conforme va obrando en nosotros el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Al igual que San Pablo, todos los cristianos estamos llamados también a reflejar en el rostro la faz de Cristo. En esto consiste ser apóstoles, en ser mensajeros del amor de Dios que se experimenta en primera persona durante los ratos de oración. O sea que experimento yo en mis ratos de oración, dice. El amor de Dios para convertirme en ese mensajero del amor de Dios que refleja, dice, la faz de Cristo
el rostro de Cristo a toda la creación. Se entiende, por tanto, la actualidad de la invitación a adentrarnos más en la oración contemplativa en medio de este mundo en el que vivimos y ayudar a los demás a ir por los mismos caminos de contemplación. Imagínense, hermano, si nosotros somos capaces de reflejar el rostro de Jesús. Y en eso consiste ser apóstoles de Jesús, discípulos misioneros, en ser mensajeros del amor de Dios. Primero lo tengo que practicar en mi oración y después llevárselo a los demás. Imagínense usted que los demás también empiecen a ver, a reflejarse como un espejo de la gloria de Dios. Yo eso deseo para cada uno de ustedes, hermanos. Primero conmigo, ¿verdad? Entonces mi propósito en este momento, como conclusión de esta enseñanza clara que el Señor me ha dado, es que yo quiero reflejar el rostro de Jesús, no solamente su corazón y su mirada, sino que todo su rostro. Ese rostro de ternura, de santidad, de amabilidad, de paciencia, de humildad. Ese rostro que sana, que libera, que da vida. El rostro de Jesús. Yo quiero ser su apóstol, su discípulo misionero. Entonces, para ello dice, no solamente ve y encuéntrate conmigo y conságrate conmigo en la Eucaristía y comulga conmigo para volverte eucarístico y sal con mi mirada, sino que para mantener eso vigente y hacerlo vida, como Jesús lo hizo en su ministerio, pues tienes que hablar conmigo, dice el Señor. Y tienes que apartar tu tiempo para hablar conmigo. Termino con esto, hermanos, el tiempo. Nosotros creemos que el tiempo que apartamos para orar con el Jesús, nosotros lo apartamos. Porque todavía andamos en esos pensamientos. No pensemos así, hermanos. El Señor es el que determina el tiempo que quiere que nosotros estemos con Él. Entonces tú puedes decirme hoy, ay, hermano Carlos, con todo lo que tengo que hacer a mí no me queda tiempo. Sí, de ser perfecto. Entonces, pídele al Señor en oración que te indique cuál es el tiempo que tú tienes que invertir en Él en oración. Y si tienes dificultad para encontrar el tiempo, busca la dirección espiritual de un sacerdote para que te ayude a determinar el tiempo que tienes que determinar de oración. No nos confundamos. A veces, cuando una madre, por ejemplo, que tiene que estar al cuidado de sus hijos más ahora, que tienen sus clases virtuales, etcétera, que tienen necesidad de estar más con ellos físicamente, puede ser que su oración la haga mientras está ayudando a su hija, y esa es una oración grata a Dios. Como tú también, pues si sales de viaje a hacer un trabajo, vas en el tránsito y en lugar de estar peleando con los conductores, pues tú vas orando. Esa es una oración agradable a Dios y ahí vas contemplando y estando con el Señor. En fin, en todo momento podemos estar orando con el Señor, pero sí debemos determinar un tiempo específico para sentarnos con Él, dialogar y contemplarlo. Todos los días, hermano. Usted manda, puede comenzar con poco. El Señor le va a ir ayudando. Pero hoy tenemos que comenzar, hermanos, si usted desea que se refleje el rostro y la faz de Jesús en su rostro, en su mirada y en su corazón. Que yo estoy seguro que sí lo quiere hacer. Bueno, démosle gracias al Señor. Amado Padre misericordioso, te damos infinitas gracias por esta valiosa enseñanza sobre la oración contemplativa en el Espíritu Santo. Ayúdame con tu Espíritu Santo a dar mi primer paso para llegar a ese estado de una simple mirada dirigida amorosamente al Señor Jesús o a ti, Padre, purificando mi mente de cualquier pensamiento, reflexión o imaginación. Ayúdame a crear ese vacío en mi mente y permíteme que pueda hacer el esfuerzo por abandonarme en ti, Señor. No pensar, Señor, ni reflexionar, ni meditar, sino estar contigo, Señor, y dejar que tú hables a mi corazón. Observar solamente con fe y con amor ese amor misericordioso que me tienes.
Auxíliame para que trate de ver al Señor Jesús, no con el sentido de la vista, sino con los ojos de mi corazón. Yo sé que los ojos de mi corazón te podrán ver, mi Dios. Únicamente que tengo que cerrarme al mundo. Por eso te suplico, quita todo apego o preocupación por otra cosa que no seas tú. Y que yo nunca te pierda a ti de vista. Esta noche quiero hacer vida la enseñanza de Jesús cuando declaró bienaventurados a los limpios de corazón. Solo estos pueden ver a Dios. Hoy te digo, Padre, si me das la gracia, dámela, Señor. Yo quiero ver a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, amados hermanos. Gracias por ponerme atención.